Muy buenos días, mis queridos alumnos, mis queridos estudiantes. Continuamos con el desarrollo de nuestra aula virtual del curso de Plan Lector. El tema que trataremos o abordaremos el día de hoy vendría a ser todo lo relacionado a la infografía. Entonces, por esta razón, el propósito de nuestra sesión vendría a ser ¿qué? Reconocer, ¿no? O conocer los elementos y tipos de infografía, ¿cierto? Entonces, en vista pues, mis queridos alumnos, que nos hemos pues dificultado en presentar nuestros trabajos a modo de infografía, en esta sesión hablaremos un poquito más de qué trata, cuáles son los elementos y cuántos tipos de infografía podemos utilizar. Entonces, dando a conocer el propósito de nuestra sesión, dando a conocer el tema de nuestra clase, vamos a pasar a desarrollar el tema de hoy. Entonces, cada uno de nosotros nos estaremos preguntando, ¿qué será la infografía? ¿No? ¿De qué trata la infografía? ¿Se acuerdan pues que en diferentes cursos, en especial en el curso de Plan Lector, se les pide que elaboren una pequeña infografía sobre el argumento de la obra, ¿cierto? Aparte de ello también pues se les pide en el curso de literatura que tomando en cuenta un determinado tema o asunto elaboren una pequeña infografía. Entonces, yo sé que cada uno de ustedes estaba un poco confundido o no entendía pues de qué trataba la tarea. Para que eso no suceda, mis queridos estudiantes, ¿no? Estamos pues desarrollando este tema. Entonces, cada uno de ustedes siempre se ha preguntado, ¿no? ¿Qué será infografía? ¿De qué tratará? ¿Cómo lo tengo que elaborar? ¿Qué tengo que tomar en cuenta para desarrollar la tarea asignada? Entonces, diremos lo siguiente. Una infografía, mis queridos alumnos, vendría a ser pues una imagen explicativa. ¿Que combina qué? Va a combinar textos, ilustración y sobre todo diseño. Quiere decir pues que en la elaboración de la infografía, mis queridos estudiantes, tiene que salir a flote la creatividad de cada uno de ustedes. ¿Cuál vendría a ser el propósito de esta infografía, mis queridos amigos? Vendría a ser resumir, ahí está, ¿no? Resumir la información, el asunto o el tema de una manera directa y rápida, ¿no? Donde el lector o la persona que lo va a leer lo pueda entender con facilidad el tema que se le está presentando por medio de esta infografía. Entonces, sabemos pues, mis queridos alumnos, que la infografía vendría a ser pues un tipo de texto de carácter. ¿De qué carácter? Yo sé que cada uno de ustedes ya está pensando, ¿no? De carácter discontinuo. Muy bien. Vamos a seguir desarrollando, no olviden. Entonces, que la infografía pues sirve para ello, ¿no? Primeramente va a combinar texto, ilustración, diseño. Y su propósito vendría a ser resumir la información de una manera directa y rápida, ¿no? Por ejemplo, si a mí me piden elaborar una pequeña infografía sobre el resumen de una obra, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, ¿no? Aparte de ello, si me piden elaborar una pequeña infografía sobre la biografía de un determinado autor, ¿lo puedo hacer? Claro que sí. Entonces, a continuación le mostraremos de qué manera lo vamos a presentar. Entonces, ¿cuáles vendrían las características de la infografía? Primeramente, tenemos lo siguiente. Siempre es encabezada por un título, ¿cierto? Según el contexto, ¿no? Toda infografía, mis queridos alumnos, tiene que llevar un título. Aparte de ello, debe resumir toda la información posible sobre el tema. Aparte de ello, el uso de imágenes es obligatorio. Por esa razón, pues, hace llamativo que la infografía, pues, presente este tipo de elementos, ¿verdad? Las imágenes contenidas deben ser claras
y deben estar relacionados con el asunto que estamos tratando. El texto debe ser claro, conciso y breve, ¿ya? Aparte de ello, no debe tener ningún error, inconcordancia o contradicción. Debe ser fácil de entender para el lector y también para cada uno de ustedes. Muy bien, tenemos las partes de la infografía. Primeramente tenemos, ¿cuál? El título, ¿cierto? Resume la información visual y textual que se presenta en la infografía. Segundo, el texto. Proporciona al lector una información breve, ¿cierto? Y necesaria para comprender el tema. Aparte de ello tenemos el cuerpo. Contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, diagramas, imágenes, etc. De igual forma, presenta una fuente, donde indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la infografía. Y por último, tenemos el crédito, donde vamos a poner el nombre del autor o autores de la infografía. Entonces, en este caso, si ustedes han elaborado la pequeña infografía de un tema determinado, en crédito pondrán pues su nombre cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, aparte de ello, mis queridos alumnos, ahí está, ¿no? Las partes de lo que hemos hablado. En la primera parte tenemos el titular, ¿cierto? El título de la infografía. En este caso vendría a ser la naranja. El encabezado también viene acá. Llegó para quedarse, ¿no? Puede ser opcional el encabezado. Tenemos el texto, ¿cierto? Escrita en prosa de una manera breve y precisa. Luego tenemos el cuerpo, que se puede presentar a través de mapas, imágenes o gráficos. Tenemos el fuente y el crédito, ¿correcto? El crédito, aquella persona que ha elaborado pues la infografía. Y el fuente, de donde han sacado la información que han consignado dentro de su pequeña infografía. Muy bien, ahí tenemos los elementos, claro y preciso. Pero tenemos tipo de infografía. Tenemos infografías gráficas, ¿no? Que son aquellos que presentan de forma gráfica la información, de manera que su comprensión sea más simple y rápida. Pueden valerse de diversos recursos como, pueden utilizar dibujos, sistemas de coordenadas, etc. A ver, ¿cuál sería el ejemplo de este tipo de infografía? Tenemos aquí, claro. Entonces, si a mí me piden elaborar una pequeña infografía sobre un determinado asunto o tema, por ejemplo, en este caso puede ser una corriente literaria, el romanticismo, pondré pues el título acá, ¿no? ¿Cierto? Puedo poner una imagen relacionada al tema. Aparte de ello, puedo poner acá el concepto, puedo poner acá las características, los representantes y las obras sobresalientes, ¿no? Lo puedo ayudar, lo puedo adornar. Aparte de ello, pues tengo que poner acá en este trabajo toda la imaginación y la creatividad que poseo yo como estudiante. Luego tenemos los diagramas. Un diagrama es particularmente útil para mostrar la articulación, las jerarquías y procesos, así como el funcionamiento de determinados sistemas. Ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, una pequeña diagrama sobre la obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Aquí lo ha utilizado o está utilizando este diagrama, esta pequeña infografía, para así presentar, ¿no?, los personajes que interactúan dentro de la obra 100 años de soledad. Entonces, yo sé que cada uno de ustedes puede mejorar esta infografía, ¿no? Ponerle un poquito más de imagen, tipo de letra, pueden ubicarlo mejor, la distribución de las partes, todo ello. Entonces, como les he dicho, ¿no? En este tipo de trabajo, mis queridos alumnos, se va a notar la creatividad, el empeño, el esmero, la responsabilidad de cada uno de ustedes. Aparte de ello, pues,
sirve para nosotros saber cuánto hemos entendido en relación a un determinado tema. Aparte de ello también pues nos va a ayudar para que estudiemos antes de un examen, ¿no? Vemos los datos más importantes y ya conocemos pues el argumento de la obra. Entonces, este tipo de trabajos lo están utilizando, por ejemplo, en el curso de plan lector. Muy bien. Tenemos también la infografía secuencial temporal. Se usa para expresar cómo se desenvuelve una secuencia de acontecimientos, una secuencia de hechos, ¿no? Esta infografía, pues, puede ser de mucha ayuda, no solo en el curso de plan lector o literatura, también, pues, en el curso de historia, ¿correcto? Entonces, infografía secuencial. Estamos viendo acá la infografía sobre la obra Lazarillo de Tormes, donde observando yo este pequeño trabajo y ya habiendo leído el texto con anterioridad, puedo entender la secuencia que sigue la obra, ¿no? Entonces, la infografía, mis queridos alumnos, es muy importante y útil para cada uno de nosotros, ¿no? Nos ayuda bastante a comprender un determinado tema, a organizar mejor el argumento de una obra, nos facilita para estudiar un determinado tema. Entonces, hemos desarrollado de esa manera el tema de hoy, que vendría a ser pues la infografía. Entonces ya sabemos, mis queridos alumnos, ¿no? Ya no tenemos ninguna duda en qué consiste esta pequeña infografía. Primeramente, pues vendría a ser un texto de carácter discontinuo. ¿Por qué discontinuo? Porque para su lectura, mis queridos amigos, no necesita pues un orden establecido. Por ejemplo, yo puedo empezar de diferentes maneras, ¿no? Y de diferentes ángulos y puntos yo lo puedo entender de la mejor forma el tema que estoy abordando. Aparte de ello, pues, tiene sus elementos que hemos mencionado también y los tipos. Entonces, explicado la clase, explicado la secuencia, explicado los tipos, ¿no?, de la infografía, mis queridos amigos, ahora pues a poner en práctica toda nuestra imaginación en las tareas que se nos pueda presentar de aquí para adelante. Entonces, esforcémonos un poquito más, seamos responsables con las tareas y afrontemos con valentía todo lo que se nos pueda presentar de aquí para adelante. Chicos, muchachos, jóvenes, ustedes son muy hábiles, son muy creativos, muy estudiosos, y creo que pues no van a tener ningún problema en enfrentar a esta nueva situación que se nos ha presentado. Entonces, con estas palabras, mis queridos estudiantes, me despido, ¿no? Y ya pues en las siguientes clases pues les estaremos asignando las tareas de diferentes temas. Conmigo, hasta la próxima oportunidad. Muy bien, mis queridos amigos.